tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Y los mortales somos, por un lado, Lázaro Covadlo, que es el padre de la criatura, un poco, el que se inventó esto. Hola Lázaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Tenemos también a María José Peña. Hola María José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Bien. año para todos. Feliz año. También tenemos a Gabriela Molinelli, desde Argentina. Hola Gabriela. Graciela. ¿Cómo les va acá en pleno verano? Perdón, Graciela Molinelli. Muy bien. Y luego, hoy tenemos una pequeña, una agradable sorpresa o un agradable reencuentro, diría yo, porque hoy tenemos a una persona que hacía ya varios programas que no la teníamos con nosotros porque sus actividades académicas le tenían muy ocupado, y hoy en cambio ha podido estar con nosotros el gran José Matas. Hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto estar de nuevo por aquí, saludaros a todos y veros en tan buena forma. Feliz año nuevo a todos. Feliz año para ti también. Muy bien. Y bueno, y luego como de costumbre, también los eternautas que están, digamos, entre bambalinas, que son Ham, que desde su web Viaje a Ítaca incluye entre sus contenidos estos programas, y Daniel Jándula, que es el que edita con mucho arte nuestros programas. Entonces, hoy vamos a comentar, hoy vamos a hablar de sobre un relato de Stefan Zweig. Yo he buscado en Google, porque ahora puedes consultar fácilmente cómo se pronuncia Stefan Zweig, ¿no? Y parece ser que es Stefan Zweig, así mismo, casi tal como se escribe, digamos, con la lectura fonética, siempre que pronunciemos esa W, ¿no? como una B prácticamente. Stefan Zweig. Un relato que se titula Fue él, entre interrogantes, fue él. Y bueno, yo solamente apuntaré, antes de darle paso a María José para que para que ella nos hable largo y tendido sobre el tema, yo solamente apuntaré que antes hablábamos antes de empezar este programa, digamos, off the record, hablábamos sobre los autores que tienen muchos lectores y los que no tienen tantos lectores. Y Stefan Zweig, así como en este programa a veces hemos traído autores checos, autores austriacos, centroeuropeos muy raros, que pobres, que eran unos mindundis que no consiguieron en vida casi ni publicar, o muy poquitos lectores. En cambio, Stefan Zweig pues triunfó plenamente, fue muy popular y ya en vida vendió muchísimos libros. Era un autor que tenía mucho éxito entre el gran público lector, no solamente entre un público limitado. Y aparte, un hombre muy culto, como ya supongo que hoy se comentará, un historiador y un biógrafo que tiene unas biografías muy interesantes de autores, de personajes, ¿no? de diferentes épocas históricas. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre su obra literaria de ficción y concretamente sobre este cuento, fue él. Así que le paso la palabra a María José Peña para que nos explique y que nos ponga un poco en antecedentes. Venga, cuando quieras, María José. Bueno, ya lo has hecho tú, pero en fin, yo cuando me decidí a plantear este cuento para comentarlo, lo hice porque lo había leído hace años y la verdad es que me había gustado mucho. Me impresionó, no sé, me impresionó mucho. Después lo he vuelto a leer y me ha seguido impresionando. Quizá no tanto,
claro, los años te van moldeando también y lo que en un momento dado te parece, te sorprende muchísimo y te llega hasta el fondo, pues en otro se queda un poquito más en la superficie. Pero vamos, que bien, bien, me ha gustado mucho y he disfrutado volviéndolo a leer. Pero sobre todo a mí me interesaba el autor. Me interesaba que comentáramos al autor. Y el autor, pues teníamos que es un autor prolífico y que fue un autor de éxito, de los de mayor éxito dentro de la primera mitad del siglo XX, había que escoger una obra breve para poder comentarla, ¿no? No podíamos comentar una de sus biografías maravillosas o uno de sus grandes libros. Yo el primero que leí de él fue uno que se llamaba en aquel momento La piedad peligrosa y que luego lo tradujeron por Impaciencia del corazón. Pero yo lo conocí como La piedad peligrosa y me fascinó. Aquel mundo austrohúngaro me fascinó y desde entonces me convertí en una adicta de Stefan Zweig. Fue un hombre que nació en 1882 y murió muy joven, se suicidó en 1942. Durante esa primera mitad del siglo fue muy, muy conocido, pero fue el protagonista, vivió una época de gran protagonismo histórico y él como gran representante de la cultura europea, de lo que en aquel momento era la cultura europea, que la encarnaban como nadie estos vieneses, pues la vivió con intensidad y no se mantuvo al margen de los grandes acontecimientos de su época. Aunque era judío de nacimiento, la verdad es que nunca se sintió vinculado al judaísmo. Era de una familia acomodada y por lo tanto tuvo oportunidad, como todos los judíos asimilados, tuvo oportunidad de viajar, de estudiar, de formarse. Por eso fueron los grandes representantes de la cultura europea del momento, porque eran los que más viajaban, los que más idiomas conocían, los que estaban más interesados por el mundo, que en aquel momento estaba en una situación efervescente. Cuando se estalló la Primera Guerra Mundial, él se declaró en contra, radicalmente en contra, así como casi todo el mundo, sobre todo en Austria. Bueno, en aquel momento Austria no era Austria, era el imperio. Se recibió la noticia de la guerra casi con alegría, como si fuera algo festivo, y los jóvenes se alistaban muy alegremente pensando que iba a ser cosa de 2 días. Claro, la última guerra que ellos habían tenido, creo recordar que fue en 1867, la guerra austro-prusiana. Desde aquel momento no habían tenido más guerra. Por lo tanto, la juventud no sabía realmente qué era esto. Y se fueron alegremente a la guerra. Él no, él se opuso desde el primer momento. Él era consciente de lo que significaba la guerra. Y como su oposición a la guerra encontró la crítica tanto de Austria como de Prusia, y él escribía en alemán, lógicamente, pues sus escritos no se encontraban dificultad para ser publicados y por eso salió de allí. Creo que estuvo en Suiza y luego cuando acabó la guerra volvió, pero se estableció en Salzburgo. En Salzburgo siguió publicando, pero ya sabéis que el interregno entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue tan breve que el ascenso del nazismo enseguida le colocó ante la nueva tesitura de pronunciarse y de que su literatura estuviera condicionada a lo que estaba ocurriendo. Él, por su origen judío, a pesar de que él nunca había practicado el judaísmo, se le consideró no ario. No se le dijo judío, pero no ario. Y por lo tanto, los no arios, en ese primer tiempo del ascenso del nazismo, donde aún no se había producido el Holocausto ni cerca, pero ya se veía un preclima terrible, pues él con buen criterio se fue. Dejó
Salzburgo y se fue a Inglaterra. Creo que antes pasó brevemente por París, pero vamos, se estableció en Inglaterra. En esos 1938, 39 principios, también estaba pasando un momento personal distinto, un momento personal que le afectaba profundamente. Se acababa de divorciar de su primera mujer, con la cual no había tenido hijos, aunque había aceptado los 2 hijos que ella aportó al matrimonio, de un matrimonio anterior, pero se acababa de divorciar de ella y deseaba fervientemente casarse con la que iba a ser su nueva esposa, que había sido su secretaria, y con la que finalmente se suicidó. Esto fue en 1939. En cuanto Inglaterra ya entró en la guerra y se empezaron los bombardeos y tal, él se dio cuenta de que la guerra iba a ser mucho más terrible que la primera, y se fue a Estados Unidos. Y de Estados Unidos fue saltando por diversos países hasta que finalmente recaló en Brasil, donde el sentimiento de desengaño y de pesimismo de un mundo que se acababa le robó el alma por completo. Él se daba cuenta, o por lo menos así lo creía, que aquello era mucho más que una guerra. Guerras ha habido muchas a través de la historia, pero son episodios que luego pasan. Él se daba cuenta de que esto era algo más, era la desaparición de un mundo, de una cultura, de una manera de vivir la civilización. El nazismo, él pensaba que se iba a extender por todo el continente y que era el final de todo. Ahí fue donde escribió su autobiografía, El mundo de ayer. Y finalmente, en medio de ese desespero y de ese desánimo y de ese pesimismo, se suicidó en Petrópolis junto con su secretaria. Bueno, esta es la historia. Cuando él escribió este pequeño libro, no habían pasado los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Se supone que lo escribió en Inglaterra porque él estuvo residiendo allí en Bath y bueno, el libro está radicado allí, ¿no? Los escenarios es en aquella ciudad. Y en aquella ciudad residió entre 1935 y 1940. Por lo tanto, probablemente el libro sea de estos años. Es un librito muy breve, muy pocas páginas, 50 o 60, ¿no? Depende en qué formato se lea, pero es breve. Es un estilo el que le ha caracterizado siempre, un estilo muy elegante, muy sobrio, muy culto, sin que resulte agobiante ni pedante, ni mucho menos. Y bueno, el libro ya lo habéis leído, la trama no es que sea muy complicada, tiene el sello de lo que constituye toda la literatura de Zweig, y es esa introspección, esa mirada a la profundidad del alma de las personas, esa penetración psicológica que se manifiesta tanto en sus novelas como en sus biografías, como yo creo que en toda su obra. Y eso lo encontramos allí y lo encontramos en este libro. Y lo más interesante, lo más novedoso de él es que todo eso no está referido a un personaje, no está referido a un personaje humano, sino que se refiere a un perro, lo que siente un perro, los sentimientos y las emociones que rigen la vida de ese perro. En realidad es una historia que la podríamos reconocer si el protagonista fuera humano, la podríamos reconocer. Todos nos sentiríamos reconocidos en esos sentimientos, porque creo que todos esos sentimientos, los que parece sentir el perro, los reconocemos, son nuestros, son humanos. Todos los hemos experimentado alguna vez en mayor o menor medida. Pero aquí lo sorprendente es que no son de un ser humano, es que son de un perro.
Y él lo ha narrado esto con una maestría total, porque nos vamos adentrando en el sentir del perro. Es que el perro siente como nosotros, o nosotros llegamos a sentir como el perro. Creo que la fusión se produce ahí. El ritmo no decae en ningún momento. La tensión se va manifestando. Es una historia de celos profundamente, de un desgarro moral, de un dolor moral por causa de celos y de cómo todo eso genera un despecho y una venganza que también es el perro que la protagoniza. Claro, un perro no se expresa, necesitábamos un narrador. Y el narrador, Zweig ha escogido a una mujer mayor que nos va narrando una historia sucedida 6 años antes, referida a sus vecinos y al perro de sus vecinos. Y esta historia, que es tan breve, pues no nos deja apartarnos de allí. La tenemos que leer de inmediato, porque va creciendo en intensidad, a pesar de que todos intuimos cuál va a ser el desenlace final. Desde el primer momento lo intuimos, porque la narradora habla de un crimen desde el primer momento. Por lo tanto, sabemos que ahí ha ocurrido ese crimen. Pero no es que sea una novela de misterio, no, es psicológica, es de penetración psicológica. Pero es tan maestro el gran Zweig mostrando todo eso que hace que nosotros no podamos apartar nuestros ojos de ese desarrollo de emociones, de sentimientos y de reacciones que son profundamente humanas, pero que las va a protagonizar un perro. Los personajes son pocos, son la narradora y su marido, que tiene un papel mínimo, pero hace un poco de contrapeso de la narradora, y luego el matrimonio vecino y el perro. El perro es el gran protagonista, realmente es el gran protagonista. Y después del perro, el dueño del perro. Porque hay una cosa que nos llama la atención en este cuento, y es qué responsabilidad le cabe al dueño del perro en la situación que al final se crea. Ese esa desmedida atención, esa falta de templanza en todo, en todas sus manifestaciones, pero también con el perro, no genera al final lo que va a suceder. Bueno, ahí no se detiene demasiado. Eso es un interrogante que deja abierto y yo me he parado ahí. En cuanto al estilo, pues ya he dicho, es muy elegante, muy contenido, muy sobrio. Es precioso cuando describe los paisajes, pero es más interesante cuando describe los paisajes del alma, cuando describe esa penetración psicológica, las distintas emociones por las que va pasando el protagonista. Y bueno, yo suelo decir que a mí me ha gustado, quizá no me ha encandilado tanto como la primera vez, pero bueno, son cosas de la edad que va pasando esto. Y no sé, se lo di a leer cuando lo leí hace muchos años a mi hija y también le impactó. Pero es que después de eso, no recuerdo bien si fue al mismo tiempo o antes que esta obra, que leí otro cuento de él, Leporella, no sé si lo conocéis. Bueno, es también terrorífico en el sentido de que vas viendo cómo el alma humana va atravesando una serie de sensaciones, de emociones, de pasiones que le conducen inevitablemente a una tragedia sin que los que están a su lado se percaten de que están incitando a esa situación. En fin,
El alma humana tiene muchísimos recovecos y yo creo que Stefan Zweig es el maestro en mostrárnoslos todos. Y lo dejo aquí, vosotros tendréis muchas más cosas que decir, seguro. Muy bien, pues gracias María José por esta explicación. Y ahora vamos a ver qué es lo que opina Lázaro. Tengo curiosidad personal yo por, por ver qué le ha parecido a Lázaro este cuento. Así que Bueno, cuando quieras, Lázaro. sí, en realidad yo leí de él el mismo cuento, mejor dicho, el mismo argumento, hace muchísimos años, no sé si me adolescente, así que el recuerdo es un poco brumoso, y con el título de Celos, ¿no? Vale. Digamos, en esencia es lo mismo. Un matrimonio que no tiene hijos y que adopta un perro y luego tiene un crío, ¿no? Que en mi memoria es un bebé, es un niño, no es una niña como en este caso. Y el perro se pone celoso y entonces intenta agredirlo y entonces se produce esa pelea a muerte entre el dueño del perro, entre el padre del niño y el perro, y después lo echan a la calle. No es que se lo dan a nadie, lo echan a la calle. Y bueno, y un día están paseando por la calle y viene el perro también y empuja el carrito, ¿no? Lo empuja hacia el tráfico de la calle. Pero me dejó muy desconcertado. Después busqué en internet ese cuento, no lo encontré. Eso es lo que yo recuerdo. El cuento se llama Celos. En un libro de cuentos de Stefan Zweig, en la cual hay otro cuento que se llama Confusión de Sentimientos. Y que trata de un estudiante que se aloja con el profesor y la mujer del profesor en la casa. Parece que era una cosa bastante normal en una época, y bueno, y termina teniendo un affair con la mujer del profesor, pero él a su vez admiraba al profesor, y entonces un día todo compungido le confiesa que le hizo los cuernos con su mujer, y el profesor en ese momento dice, pero que yo te amaba a ti, claro, es una confusión de sentido. Eso es lo que yo recuerdo, porque posiblemente ya hará, qué sé yo, a ver, y sí, puede ser ya 50 o 60 años que leí este cuento. Pero esto es lo que me llama la atención, ¿no? El cuento de Celos. Bueno, ahora, sí, es un cuento, me parece muy interesante. Me llamó la atención, ¿no? Hacía mucho que yo no leía a Stefan Zweig, y lo último que leí fue uno de sus biografías que aparece en Momentos Estelares de la Humanidad, ¿no? Y que aporta bastante, es muy, muy instructivo y tal. Me sorprendió el estilo, ¿no? Porque la narradora lo va contando que parece una carta, ¿no? Una carta que le dirigiría a una hermana, a la madre, una carta normal. Es un estilo totalmente llano, ¿no? Y sí, es muy directo. Y en algún lugar leí que Stefan Zweig se preciaba justamente de escribir sin florituras ni nada, él escribía así. Y bueno, y eso es lo que puedo decir. Me pareció un buen cuento, ¿no? Y lo del perro me pareció interesante también. Yo tuve justamente un episodio así con un perrito que tenía que atacó a uno de mis hijos cuando era bebé, ¿no? Y entonces, claro, me tuve que deshacer de él, ¿no? Pero bueno, sí, los perros tienen sentimientos muy humanos, por lo visto, ¿no? Y no mucho más puedo comentar. A ver, no comparto el deslumbramiento de María José, pero me parece un buen cuento, ¿no? Me parece un buen cuento, pero bueno, entre todo lo que he leído en mi vida, no me parece, digamos, el sumum, ¿no? Pero me parece un cuento, me parece interesante, me parece muy interesante la vida de Stefan Zweig, ¿no? Y
esa impronta centroeuropea que tenía. Y es muy poco lo que puedo decir, ¿no? Digamos, así que nada más que esto. Bueno. Vale, muy bien. Bueno, en todo caso, puede ser que luego, cuando hayan salido todas las opiniones, puede ser que te haya suscitado algún comentario, que quieras replicar algo en el turno de réplica, o que luego al final quieras comentar alguna otra cosa más. Sí, si me ocurre algo, sí. Gracias por tu opinión. Bueno, pues ahora vamos a hacer que nos explique José Matas, que hace mucho tiempo que no escuchamos su bien timbrada voz aquí en este espacio. Venga, José. No tan bien timbrada ya, porque una de las cosas que me dicen, no sé si lo notáis, es que se me ha quedado ahí una leve ronquera, que no sé si perdurará o no, pero cuando hablo con alguien, sobre todo por teléfono, me dice, uy, tienes la voz tomada, ¿no? Y bueno, pues quizás sí, yo no me lo noto demasiado. Bueno, voy a ir al cuento, os diré con algún preámbulo que yo a Stefan Zweig he leído algunas cosas de él, leí Le Porella en no sé, hará unos 10 años o 12 o por ahí, y luego quizá hace 4 o 5 leí con bastante interés La impaciencia del corazón. Yo lo leí ya con ese título, creo que era La impaciencia del corazón, y es un autor que lo poco que he leído de él, pues a mí siempre me ha gustado. Quiero decir, es un autor que sí, que cuando lo estoy leyendo, pues es un autor que disfruto, cuya prosa me parece muy elegante y muy nítida también. Es un autor que no induce en ningún momento a confusión, todo está claro desde la perspectiva como lo cuenta, y esa nitidez tan funcional, ¿no?, nos crea, pues eso, historias que seguimos con mucha facilidad y con bastante interés, incluida la de este cuento, que yo creo que tiene unas cuantas virtudes y también alguna cosa que no me ha gustado tanto. Como virtud, y la gran virtud del cuento, yo creo, es que nos sitúa en la mirada de alguien que analiza la psicología de un perro, ¿no? De cómo ese animal, ¿no?, establece más que la psicología. Fijaros que es verdad que ahonda en cuestiones que el hecho fundamental del cuento sería un sentimiento que es típicamente humano, ¿no?, que nosotros reconocemos como propio, que es el de los celos, pero que muy fácilmente hemos podido, todos aquellos que hemos convivido con animales domésticos, con perros especialmente, ¿no?, estos se pueden poner o, ¿no?, o estar celosos en una determinada situación. Aún así, el perro, pues lo que muestra son comportamientos y conductas, pero claro, desde la mirada de esta narradora, parece ser que nosotros estamos penetrando directamente en el registro de emociones y sentimientos que tiene este perro, que no debemos de olvidar que nos lo muestra desde muy bebé, es un cachorro, ¿no?, para que nos enamoremos de él. Yo creo que eso es una de las grandes artimañas que tiene, ¿no?, artimañas en el buen sentido, ¿no?, que es que nos presenta a un ser dócil, entrañable, aunque ya nos advierte que es un bulldog. Cuidado, porque también el tipo de perro que nos presenta de entrada ya alberga la semilla de aquel que puede ser muy dañino. O sea, un bulldog es un perro preparado para la lucha, el enfrentamiento, es un perro de guarda, ¿verdad? Entonces ya nos está diciendo qué tipo de perro será en el futuro este cachorrito adorable, ¿verdad? Por lo tanto, en cuanto a la perspectiva, cómo nos va situando en toda esta narración, que yo la encuentro muy de tipo policial, ¿no? En definitiva, no deja de ser, ¿no?, un cuento que arrima bien el lomo al género, ¿verdad? Que nos abre ya con una escena de un crimen, que no es una escena como tal, sino que hay alguien al que asistió a un asesinato y que alberga o que tiene algunas sospechas acerca de la autoría de ese asesinato, porque así se nombra en las primeras líneas, que ha debido de quedar irresuelto. Y por lo tanto, el cuento arranca haciéndonos una presentación primero, ¿verdad?, del propio matrimonio, cómo se desplaza a esta zona de campo,
cómo ahí encuentran una placidez, que se encuentran ellos muy solos, no te preocupes, ya vendrán algunos vecinos, como así sucede, y viene este matrimonio más joven. Luego hay un desarrollo importante, muy extenso, diría yo, sobre la personalidad del que será el dueño del perro. Ahora no recuerdo el nombre del señor Lindley o Lindsay, ¿sí? Y nos sitúa, a mí, fijaros que me interesó mucho esa parte en la que me mostraba la psicología, no ya del futuro, del perro, sino del futuro dueño del perro, ¿no? Está muy bien dibujado este personaje, con todo este entusiasmo vital, que acaba resultando avasallador hasta el punto de que librarse de él, sea por unas horas o por toda la jornada, como le ocurre a la mujer, a la esposa de él, llega a ser comprensible para la narradora, ¿no? Molesta tanta felicidad, molesta tanta efusividad. Y fijaros que yo creí, por la extensión que le dedica, ¿no? Y que sí que es verdad que cumple una cierta funcionalidad después en la relación que establece este personaje con el animal, que eso iba a tener un peso más importante en la narración, pero no, luego ha sido así, pero podría haber sido de otra manera. Quiero decir, este personaje inicial podría haber presentado una personalidad opuesta a la que nos presenta y que se hubiera despertado con la llegada del cachorro justamente una transformación en su manera de relacionarse que hubiera propiciado la malcría, ¿no? Porque lo que pasa con este animal es que se le malcría y fruto de que se le malcría vienen luego, tal como se nos presentan estos hechos tan trágicos. Entonces, ahí justamente cuando en esa mirada que tiene la narradora, porque como muy bien ha dicho María José, es la mujer de este matrimonio la que nos cuenta la historia, en esa mirada que tiene hacia el hombre, ya ahí en algún momento, que es donde yo creo que tiene la principal fisura desde el punto de vista estrictamente narrativo y técnico el cuento, y es que el narrador omniscia en diferentes momentos. ¿El qué? Perdón, no te... Digo que el narrador he utilizado, no sé si es una palabra muy correcta o no, pero bien, está bien traída. Que se vuelve un pelín omnisciente. Quiero decir, el narrador no deja de tener una perspectiva, cuando está en primera persona, absolutamente sesgada, porque puede contar aquello que ve, presencia y especular con muchas cosas, y está muy claro que si uno lee en clave de especulación, ¿no? Podrá de alguna manera dar como bueno o válido cuando la narradora nos cuenta cómo se comporta este señor con el perro cuando llega a casa y pasa y le hace las 1000 florituras y ¿no? Todo esto nos lo cuenta como si lo estuviera viendo, pero en realidad esto no ocurre así, ¿no? Y en ese sentido yo sí que he visto que el cuento adolecía ahí de otro, ¿no? Es como un segundo pliegue que tiene, que esta narradora, cuando digo que omniscia, no solamente lo hace con una cuestión de punto de vista, que empieza a contarnos cosas a las que probablemente no habrá asistido como si hubiera asistido, pero lo hace también Zweig, que casi se lo perdonamos, ¿no? Nos introduce también que casi le perdonamos esta, porque en realidad yo creo que en algún momento Zweig se olvida de que está en la perspectiva de la narradora. ¿Por qué también lo veo? ¿No? Porque esta narradora nos cuenta la historia con escaso grado de afectación personal. No digamos que es verdad que ella no habla de la tragedia o cuando presencia la pelea con el can y es todo que es muy impactante, ¿verdad? Pero ella, la principal preocupación que tiene es la de poder encontrar esa evidencia con la cual, ¿no?, tener la rotunda claridad de que fue el perro quien causó el fatal atropello, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como si ese narrador, ¿no?, que está en primera persona, estuviera completamente desafectado por lo que ha ocurrido, y no debemos de olvidar, ojo, cuidado, que es la que le pone el perro en manos a ese señor. Entonces, claro, yo en esta capacidad de penetrar que la tiene Zweig y de analizar psicológicamente a los personajes
y entrar en los recovecos de las motivaciones en fin, y de los sentimientos que los pueden llevar a actuar de tal o cual manera, creo que se olvida completamente de que cuando uno ha propiciado, aunque sea mínimamente, ¿no?, porque le ha entregado a alguien un regalo que al final ha resultado fatal, no hay ni una sola mención a eso en todo el cuento por parte de la narradora, ni un lamento de en qué hora le puse yo este perro en manos a este matrimonio. Tal. Yo creo que ahí lo que pasa en realidad es que ha habido un fallo a la hora de elegir el narrador. Habría sido muchísimo más fácil, mucho más sutil incluso, que hubiera estado en tercera persona y si uno quiere focalizando en los personajes. Entonces, claro, utilizar esta narradora yo creo que a mí hace que no acabe de conectar completamente, porque al final esta narradora la encuentro una narradora fallida desde el punto de vista de la perspectiva, ¿no?, y del grado de afectación. Luego, obviamente, la redacción, la prosa de Zweig es absolutamente pulcra, ¿no?, como he dicho ya anteriormente, pues elegante, con imágenes muy bien conseguidas, tiene momentos pletóricos y que nos hace conectar plenamente con esas elucubraciones, que yo ya las veo como elucubraciones de la narradora, respecto de cuál ha sido el problema, el funcionamiento, lo que ahí ha pasado. Y cuidado, que además, ahí hay un elemento añadido que yo creo que ese sí está muy, muy bien llevado y donde yo habría cargado las verdaderas tintas del cuento, que es esa connivencia con la que la criada o la señora que atiende al matrimonio, ¿no?, al crío, ¿verdad?, que hace funciones de carácter doméstico, entre ellas dos se reconocen como que hay ahí un peligro porque han encontrado unos indicios y callan con respecto a, ¿no?, a que el perro anda rondando, no dicen nada, y luego cuando ocurre eso también, ¿no?, con una simple mirada se compenetran para... Yo creo que ahí hay verdaderamente una gran carga de tensión que ahí sí, yo conecto muy mucho con eso, como si en realidad el cuento narrado, lo que está en la superficie, no fuera lo verdaderamente importante, ¿no? Y ahí eso creo que le da un cierto punch, ¿no? Y bueno, y luego el cuento se cierra de una manera muy previsible, también lo ha dicho María José antes esto, ¿verdad? Todos, bueno, yo que desconocía este cuento, no sabía si me iba a sorprender el autor o no, con algún giro de última hora, pero no, está claro que no, porque al final nos presenta una desgracia propiciada por el perro y los celos y bien traída por cómo este perro ya se comportaba lanzando aquellas cubetas de las mujeres en el río cuando iban a lavar, o ¿no?, que ya tenía estas tendencias, ¿no? Entonces, bueno, no ha habido giro final, ¿no?, y por lo tanto, bueno, ha sido previsible, ¿no?, en ese sentido al final. A mí me parece un buen cuento, que lo que se ha contado está muy bien narrado, pero me pasa con Zweig esto, que es un autor que en el momento que lo leo me agrada, pero luego queda en una tibieza en la que no siento luego el estímulo de ir a recuperarlo de nuevo, ¿no? Me lo voy tropezando de vez en cuando y cuando aparece, pues bueno, lo agradezco porque es una prosa que uno lee con gusto, pero sin que para mí llegue a tener, ¿no?, ese pellizco que me hace, pues no sé, recorrer, interesarme o buscar más cosas acerca de él. Y bueno, esta es un poco la perspectiva con la que he leído yo el cuento. Muy bien, pues gracias por tu opinión, por tu comentario, tu análisis, como siempre, como acostumbras, muy interesante y muy técnico, con algunos aspectos técnicos que ciertamente, ¿no? Bueno, pues ahora a ver qué es lo que nos cuenta Graciela, a ver qué tienes que decir, Graciela, sobre este cuento perruno. Bueno, mira, primero quería hacer algunos comentarios sobre la biografía de Stefan Zweig, porque él estuvo en la Argentina, hizo una gira por Sudamérica y pues anduvo por acá con motivo de unas conferencias. Entonces, un periodista que
creo que es el padre del actual Berbisky, en ese momento Bernardo Berbisky, escribió un libro sobre Zweig que se llamó La significación de Stefan Zweig. O sea, causó una honda impresión acá en Argentina y hubo gente que, en fin, fue durante la Segunda Guerra, porque posteriormente viajó a Brasil y allí en Brasil, en Petrópolis, fue donde se suicidó. Bueno, quería comentarles eso y además una particularidad que me llamó la atención en la biografía de Zweig fue que se le atribuyó la mala suerte porque murieron los personajes protagónicos de sus obras de teatro y el director de una de ellas, uno detrás del otro en poco tiempo, ¿no? De modo que en una última obra Zweig no quiso contratar a un actor que era amigo de él, pero pese a eso, pues el actor se murió igual. Me cago en la mano. Vaya que era un poco gafe, ¿no? Por lo que se ve, pobre hombre. Bueno, pues esto es una cuestión curiosa. Pasando el cuento, quiero decirles que yo me siento demasiado involucrada, de modo que no vayan a tomar todos estos comentarios que voy a hacer, tómenlos de manera enteramente subjetiva, porque en realidad me resulta imposible ser objetiva porque me he identificado muchísimo con el perro. Bueno, pues claro, bueno, luego voy a pasar a eso, pero primero quería decir algo sobre el estilo, ¿no? La brillante narrativa de Zweig. Yo en mi adolescencia disfruté muchísimo de sus biografías porque era una apasionada de la historia y entonces me gustó mucho la de Fouché, que ahora que he visto este cuento y he recordado eso voy a tratar de leerla de nuevo, de encontrarla, porque quedó en la casa de mis padres, igual que la de María Estuardo, que era realmente fantástica, y la de María Antonieta. Me encantaron esas biografías y otras, porque escribió muchas biografías Stefan Zweig. Y bueno, mi padre las tenía porque también le gustaba mucho leerlo a Zweig, de modo que sí, no en sus novelas ni en sus cuentos, pero sí en sus biografías, yo realmente disfruté mucho de la prosa de este hombre que realmente abordó todos estos estilos diferentes, incluso los ensayos, y también su primera obra fue de poesía. Y estuvo cercano a Rainer Maria Rilke, y realmente conoció a la totalidad de los literatos de aquella época y se relacionó incluso con Thomas Mann. Bueno, lo que quería decir acerca del cuento es, hay una crítica que yo tengo que hacerle, que me parece que un cuento como este, escrito con una técnica perfecta de la época decimonónica, porque realmente es de principios del siglo XX, pero tiene mucho del siglo XIX, tiene algo de inverosímil que realmente para mí es una crítica seria a esto. Las dos cosas inverosímiles son, una, no creo que sea posible que los padres hubieran dejado a la niña sola afuera, sí, y ellos irse a comer sí, o irse a otro lado. Es imposible que hubiera quedado sola, dado el grado de cariño, de afecto sí, y de cuidado que se muestra en el cuento que tenían por ella. O sea que eso es una cosa artificial. Y la otra cosa es haberle atribuido al perro esta cuestión de la ladina, ¿no? Porque el perro no es ladino. El perro puede haber tenido estos sentimientos, incluso puede haber cometido el espionaje, pero lo que no puede haber hecho es empujar el carrito. Yo creo que el perro hubiera optado por comerse a la niña, por sacarla del carrito a mordiscones, por hacer una cosa así. Eso lo considero posible. Pero no considero posible que el perro hubiera empujado el carrito y cubierto sus rastros, porque además desaparecido de una manera que nadie lo hubiera podido encontrar. Si bien es cierto que a lo mejor estoy subestimando al perro, porque por ejemplo mi perra cuando come en la calle ahora ha encontrado una manera de ocultar que come, dando vuelta la cabeza y mascando muy suavecito para que yo no me dé cuenta que ha encontrado alguna porquería para comer. Entonces, es posible bueno, que alguna malicia se le pueda atribuir, pero esta tan importante no.
En cuanto a la cuestión de yo me siento involucrada con el perro, es porque hay una cosa, yo no sé si es más cruel que la muerte de la niña, porque la muerte de la niña entra en el campo de la ficción, de una ficción que tenía que terminar de alguna manera, o sea que la muerte de la niña no me provoca a mí dolor porque está totalmente inventada, pero lo que sí es cierto son los celos del perro, el haber sido suplantado, el haber sido despreciado, el haber sido humillado. Bueno, yo soy la hermana del medio, entonces tengo cómo saber eso, ¿no? Segundos. Cuando se presenta el rival. Y después hay otra cosa muy interesante, que es, ¿qué son los celos en realidad? Y muchas veces se ve que alguien comete un femicidio y es un hombre que mata a la mujer por celos, o una mujer que mata al hombre por celos. Y no, los verdaderos celos son la muerte del rival. O sea, uno no quiere matar al ser amado, quiere, en el caso de la mujer, quiere matar a la otra mujer, a la que está con el ser amado. Y en el caso del hombre, quiere matar al otro hombre, cuando son celos. Si uno quiere la muerte del ser amado, juega más el amor propio. Acá realmente los celos están muy bien focalizados. Los celos son para el rival. Y esto realmente es una cosa para pensar, ¿no? Porque sí, contra el rival solo hay celos y es un sentimiento devastador. Hay una enfermedad que se llama celotipia, o sea, hay personas que padecen esa enfermedad, que es terrible, porque nos destruye a ellos y al entorno, que es una exageración de este sentimiento. Bueno, esto es como, les he dicho todo esto como cuando uno larga un vómito, ¿no? O sea, todo esto de una manera rápida porque no tengo demasiada frialdad para poder analizar el cuento, ¿no? Lo que sí de la brillante narrativa, yo lo que rescato es esta descripción minuciosa de los paisajes, donde realmente uno está en la campiña inglesa y no puede ser de otra manera. Y uno ve ese sol radiante y uno se encuentra ahí. Los personajes, y en esto coincido con José Matas, ese hombre impetuoso es realmente un personaje muy interesante, pero está como colocado porque está, digamos, no es el protagonista es el perro. Entonces, él es un personaje lateral. Sin embargo, es un personaje sumamente interesante porque ese personaje existe en la realidad. Todos conocemos a alguno como él. Y bueno, y sí, también hay una cuestión moral que es, se sabía que el perro andaba por ahí, se sabía que el perro andaba espiando, y sin embargo, la mucama y la narradora no lo cuentan, no lo dicen, y como consecuencia de sus acciones, de no haberlo dicho, el perro consigue atacar a la niña. Entonces, hay una lectura acerca de que hay algo que nos planta, ¿no? Stefan Zweig nos planta esto. No se debe tener esa actitud cuando uno ve algo así. Hay que ir y decirlo. Y bueno, y esto viene también a cuento acerca de su posición política, ¿no? Que no es una posición política porque en realidad él no tiene una posición política, sino que está contra de los nacionalismos y en su caso fue, como se vio por su mismo suicidio, una persona colocada absolutamente en contra del nazismo y de los nacionalismos. La inmensa cultura de Stefan Zweig y el hecho de que no haya perdurado tanto entre los autores que se lo leen actualmente es una cosa que llama la atención. Porque sí, yo realmente lo leí a Stefan Zweig allá lejos y hace tiempo, pero no he visto sus libros ahora reeditados. Y bueno, y esto me llama poderosamente la atención, porque libros como estos, como los cuentos o las biografías, son presentes, son dignos de estar presentes. Bueno, y más sobre el perro, ¿no?
yo creo que hay otra cosa también en la que disiento, y es en ese hecho de que el perro, orgulloso de la acción que ha cometido, camina con ese desparpajo y mira con ese desparpajo. Yo creo que ese desparpajo es posible en una primera reacción, pero yo creo que ese perro que ha sido despreciado y humillado tiene que arrastrar una tristeza permanente. O sea, no lo veo al perro volviéndose un perro alegre porque ha matado al rival. Me parece que un perro con semejante bagaje psicológico, pues debiera sentir también un rastro de culpa y entonces, bueno, aunque no es propio del perro. Bien, bueno, eso es todo por ahora. Vale, muy bien. Bueno, Pues gracias, sí, Graciela. perdona, que lo reeditan a Stefan Zweig, que la editorial Acantilado, por ejemplo, Acantilado. lo ha reeditado ahora, ha reeditado una serie de libros, sí. Sí, sí, yo es una de las cosas que yo ahora pensaba comentar a raíz de lo que ha dicho Graciela, es esto de que aquí al menos aquí en España, en Cataluña concretamente, porque la editorial Acantilado es la editorial barcelonesa, ¿no? Pues ha publicado mucha obra de Stefan Zweig. Aparte de que él tiene mucha obra, es una obra muy extensa, pero Acantilado ya desde el principio es un editorial que ya tiene 20 años o 20 y pocos, pero desde el principio ha ido publicando siempre, ha ido publicando novelas breves como por ejemplo esta. Bueno, este es un cuento, pero una cosa típica de Acantilado que hacía Jaume Vallcorba, el añorado Jaume Vallcorba, pues era publicar libros libros muy delgaditos, libros con cuentos cortos de Tolstoy, siempre de los grandes clásicos, de contemporáneos no. Y ha publicado a Zweig y también varias biografías suyas, la de María Antonieta, recuerdo verla en Acantilado, porque era, o sea, Jaume Vallcorba, el editor de Acantilado, pues se preciaba de, digamos, recuperar autores que habían sido muy famosos hacía ya tiempo, pero que estaban un poco olvidados, y entonces intentó también hacer lo mismo con Simenón, con las novelas policíacas de Simenón, pero eso ya no le salió tan bien, porque en cambio con Stefan Zweig sí que consiguió muchos lectores y había gente que iba comprando todo lo que salía de Zweig, porque claro, Jaume Vallcorba, que era un editor muy exquisito y como un poco elitista, ¿no?, en cuanto a las cosas que publicaba, él tenía claro que Zweig era un autor bueno, recuperable, porque lo que es cierto es que Stefan Zweig siempre ha estado un poco bajo sospecha, digamos, en su faceta como narrador de, digamos, ficción, no en sus biografías ni como historiador, ahí no, pero como narrador de ficción, como escritor, como novelista, siempre ha estado un poco bajo sospecha ya en su época lo estuvo ya. Eso ocurre a veces con los autores que son muy populares, digamos. Aquí, por ejemplo, en España teníamos en la misma época más o menos a Vicente Blasco Ibáñez, ¿no?, este autor valenciano que escribía novelas todas que tenían un gran éxito, que luego además en Hollywood hicieron muchas películas sobre novelas de Vicente Blasco Ibáñez, que tenía un éxito terrible. Y en cambio la intelectualidad, digamos, siempre lo miraba un poco por encima del hombro, porque sus novelas, pues sí, eran unas novelas muy tremendistas y con muchos dramas y con mucho, pero y un poco con Stefan Zweig en otro orden, pero un poco pasaba lo mismo. Entonces yo tenía curiosidad, tenía curiosidad por conocer, por, digamos, leer algo de Stefan Zweig, porque yo cuando empecé a publicar, pues empecé con Acantilado precisamente,
y me encontraba con mucha gente que a mí me comentaban que la forma de escribir que yo tenía les recordaba a Stefan Zweig. Decían, ostras, pues me ha recordado mucho a cómo escribe Zweig, y mucha gente me decía que es muy parecido a ti, tienes que leerlo, ya verás, lee algo de... Y bueno, yo al final, por fin, pues sí que leí cosas de Zweig que había publicado Acantilado, ¿no? Y curiosamente siempre que leo algo de Stefan Zweig, siempre llego a la misma conclusión, que es curioso, pero llego a la conclusión esa de que lo definiría como un autor menor, ¿eh? No un gran escritor, no un escritor de estos, digamos, potentes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué opino esto? Con este cuento, por ejemplo, me ha pasado lo mismo, ¿no? Yo el cuento este, del cuento este tengo una visión bastante crítica. No coincido tanto o no le doy tanta importancia a las cosas que ha comentado José, que son ciertas, esta cosa de esta voz narradora que quizás no acaba de coincidir con el personaje que encarna, digamos. En cambio, he coincidido estoy un poco más con lo que ha dicho Graciela, de que es una historia un poco inverosímil, es una historia construida que no te la acabas de creer, que no le ves verdad. Yo veo una construcción, veo una idea, una buena idea, y cómo lo desarrolla. También alguien ha comentado, no sé si era José, que era un poco una novela policíaca, en el sentido de que hay toda una trama de ir adivinando, incluso ya el título, al menos este título, de fue él, ¿no? El título este con pregunta es casi de la literatura pulp, ¿no? De la literatura de género, de quién fue el asesino, ¿no? Entonces juega un poco con el lector en el sentido de que yo cuando iba leyendo el texto, al principio, aquello que ya te lo daste listo, y ya dije, ya está. O sea, esto es que el vecino este pesado, esta especie de Ned Flanders, para los que han visto Los Simpsons, ¿no? Esta especie de Ned Flanders insoportable y pesado, ¿no? Pues al tipo este lo matan, ¿no? Y el que lo mata es el marido de la narradora y tal, y luego resulta que no iba por aquí la cosa, porque tal como habéis comentado muy bien, luego parece que el protagonismo lo toma este vecino con esta hipervitalidad, ¿no? Parece que va a ser el protagonista, y después, tal como muy bien habéis dicho también, el protagonista resulta que es el perro, ¿no? Yo lo que veo en este cuento, en esta narración, es que o sea, es todo lo contrario, es justamente lo contrario a lo que decía Hemingway, a lo que postula Hemingway como las normas para escribir un buen cuento, digamos, ¿no? Porque Hemingway, como ya sabéis, tiene la teoría esa del iceberg, del iceberg, que lo que tiene que verse, lo que tiene que narrarse es solo una décima parte de todo lo que hay debajo. Y entonces el lector, cuando ve que hay algo, y entonces les sugiere, y todo el drama y toda la cosa está por debajo, pero no está dicho, ¿no? En cambio, esto es todo lo contrario. O sea, yo creo que aquí este hombre explica demasiado, explica las cosas demasiado. Incluso digamos, incurre en repeticiones, incurre en una cierta redundancia, porque hay cosas que las dice una vez y las dice otra y las vuelve a decir. Y yo creo que en un buen relato, cada cosa solo hay que decirla una sola vez. Y veo que está todo tan explicado, tan masticado, que no da lugar, que no deja lugar a que haya misterio, a que es muy obvio todo, ¿no? Es muy obvio. Incluso este misterio que quiere plantear, que falta la evidencia clara para poder decir ha sido él, ¿no? Pero bueno, pero es que ella ha visto al perro que ya anda rondando por la casa, un día lo ve por la noche, la criada lo ve un día escondido o sea, te lo pone tan clarito, tan masticado para que sepas que así está todo demasiado explicado. Y como
como explica las cosas tanto y tan minuciosamente, no deja lugar a que el propio lector no sé, a que haya algo de misterio, a que tú construyas algo, a que completes cosas, ¿no? Te lo da todo ya completamente resuelto y con una minuciosidad un poco excesiva. A mí me ha resultado un poco cargante, digamos, esta forma de explicar las cosas tan obvia y todo ya resuelto, todo queda cerrado, ¿sabes? No hay lugar a... Entonces, claro, creo que es un autor que, un poco podríamos decir, que mata moscas a cañonazos, ¿eh? En el sentido de que es a base de cantidad y de cantidad, ¿no? Entonces, esto mismo que ha contado él en todas estas páginas, otro tipo de autor, otro tipo de escritor, digamos, lo podría explicar con muchas menos páginas, insinuando, y tendría más misterio y tendría más morbo y sería mucho más interesante, yo creo, ¿eh? Que insinuando y con unos detalles, que es lo de los grandes autores, ¿no? Que te describen a un personaje con una actitud, con un gesto, con algo que dice, con una frase, y ya tiene vida ese personaje. En cambio, este hombre, para darle vida, para darle personalidad a los personajes, los tiene que describir en su psicología, pero hasta el fondo, y volver y repetir cosas. No sé, yo es que lo veo muy claro, que no es un autor al que no me creo, no me creo lo que me está contando, no me impresiona porque estoy viendo la construcción y porque no me deja, o sea, no me deja que yo construya mi propio relato, ¿no? No sé, en ese sentido soy muy crítico porque... y sí que es cierto estas virtudes que habéis resaltado, estas cosas. Es cierto que él escribe sin afectación y sin ponerse con un lenguaje estupendo, habla con un lenguaje muy asequible, cosa que es una virtud, es siempre una virtud. Y los paisajes, esos pocos paisajes que sacan, pues es cierto que él describe, es cierto que están también muy bien. Y que penetra mucho en la psicología, claro, en la psicología en este caso del perro. Yo creo también, tal como ha dicho Graciela, que es muy exagerado, que aunque eso ocurre con los perros, porque se identifican hasta tal punto con los amos y con el mundo humano y también tienen celos y todo esto un poco es algo que todos hemos visto alguna vez y todos sabemos, pero para mí que también que lo exagera un poco, ¿no? Pero claro, este desarrollo está todo tan explicado que para mí no es demasiado, ¿sabes? Para mí le sobran muchas palabras y sobre todo que es muy obvio, ¿no? O sea, es muy obvio todo, aunque a mí me ha sorprendido la trama porque pensaba que iría por otro lado la cosa, pero al final ves que todo es, no sé, a mí no es un relato. Y también me ha ocurrido con otras cosas de Zweig, porque me habían comentado que su novela de ajedrez, que se titula así además, se titula Novela de ajedrez, que es una novela breve también. Me había dicho alguien, es lo mejor que se ha escrito nunca sobre el ajedrez, o sea, la mejor cosa de ficción que se haya escrito sobre el ajedrez nunca en la vida y tal. Y claro, yo, o sea, si lo comparo si lo comparo con la novela La defensa de Vladimir Nabokov, que trata sobre el ajedrez, sobre un jugador de ajedrez, bueno, no tiene punto de comparación. O sea, ahí Nabokov, bueno, es una pasada, es una opinión mía personal y muy subjetiva, mientras que es una idea que, como siempre, él siempre tiene la idea y la desarrolla, pero no deja que le sorprenda nada, no, él va a explicarlo todo muy bien explicado. Y en la novela de ajedrez esta, por ejemplo, claro, yo no estoy de acuerdo. O sea, a mí es un autor que yo al final acabo llegando a esa conclusión quizás tan injusta o tan terrible, ¿no? Que
de eso que algunos críticos han dicho siempre sobre Zweig, que en cierto modo como autor de ficción es un autor menor, pues yo acabo siempre llegando un poco a esa conclusión. En fin, no sé si tenéis algo que comentar, ponerme verde un poco a mí para variar. No sé. Yo sí que quería decir dos cosas. Una es respecto a la fama de que gozó Stefan Zweig en la primera mitad del siglo. Es verdad, fue un autor muy leído, publicó muchísimo, fue muy leído y muy respetado y era un autor importantísimo en aquel momento. Pero después de la Segunda Guerra Mundial entró en el olvido, estuvo muchos años olvidado. Yo leí esta de La Piedad Peligrosa en Editorial Juventud hace muchísimos años. Publicó muy poco en Editorial Juventud, pero 2 o 3 de él publicó. Y luego otra vez El silencio absoluto. Y yo creo que Acantilado no fue hasta los 90, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando realmente apostó por él y otra vez lo devolvió a la primera plana de la literatura. Pero durante muchos años ha sido un gran olvidado, igual que otros muchos. Como el perro. ¿Qué? Sí, es verdad. El perro. Es verdad. Bueno, Como el perro. Sí. Eso respecto a él, que esto de la fama es un poco, no sé, es impredecible, no sabes nunca. Es que ya lo dice el tango, que la fama es puro cuento y andando más invento. Eso es. No sabes nunca por qué una persona con el mismo tipo de literatura, porque no ha innovado, porque ya está muerto, es lo que había publicado antes. Cuaja en la sociedad y la gente se vuelve loca leyendo sus novelas, y por qué de pronto entra en el olvido, no lo sabes, ni por qué se rescata. Lo mismo, en cierta manera, lo mismo ha pasado con Sándor Márai y con Soma Morgenstern, pero además de eso, Soma Morgenstern ni siquiera ha recuperado fama ahora, está ya en el olvido absoluto, a pesar de que fue un gran escritor en aquel momento. Sándor Márai, que también lo fue, sí que tuvo la suerte de que hacia los 80 se le recuperó por completo. Él creo, hacia los 80 no, porque creo que él se suicidó en el 89 o así, cuando desapareció la URSS. Sí. Un poco antes de que desapareciera la URSS se suicidó él. Sándor, sí, fue en el 89. Pero yo en cambio a Sándor Márai sí que lo pondría entre los buenos escritores. Yo veo que es un escritor muy potente. Ya, exactamente. Pero veo, ha sido verdad, durante 20 o 30 años el gran olvidado. Nadie le conocía. Y se le ha recuperado, no sé, la labor editorial, ¿hasta qué punto es responsable de la fama de un autor? De la fama, de la buena fama o de la mala fama, o de que desaparezca. No sé. Es algo que a veces me hace pensar, porque hay autores magníficos que han desaparecido por completo del panorama. Y yo digo, de los que tenemos ahora, ¿cuáles serán recordados dentro de 20 o 30 años? Bueno, eso quería decir. Y después también quería decir otra cosa. Coincido contigo en que Zweig explica demasiado. Me cansaba leerle. Bueno, menos mal. No sabía si atribuirlo a que era la segunda lectura y que, bueno, ya conocía el argumento y por eso me fatigaba. Pero creo que sí, que no es exactamente que ya conocía el argumento, es que es excesivamente reiterativa. Sí, a mí me lo parece. Hasta tal punto que cansa, pero cansa. Porque es que dice lo mismo, tengo subrayados algunos adjetivos que repite, pero constantemente, bueno, o sinónimos de adjetivos. Dice lo mismo, una frase tras otra. No se da descanso. De todas las maneras posibles en que se puede decir algo, él las emplea. Eso también lo he percibido, me ha cansado un poco. Pero eso no disminuye el alto concepto literario que yo tengo de él. Ya está.
¿Qué es lo qué es lo que querías decir, José? Nada, es simplemente apuntar que eso en términos matemáticos, cuando se estima un modelo, entonces se dice que el modelo está sobreestimado, ¿no? O sea que tiene más, claro, tiene más parámetros la ecuación de los que necesita para hacer las predicciones que se deriven, ¿no? Entonces, claro, un modelo sobreestimado, pues claro, al final acaba funcionando, pero a base de una sobrecarga, ¿no? Sí. Entonces, Sí. posiblemente hay que buscar una eficacia y está claro que tú, David, eres un autor que aprecias mucho más la subestimación del modelo, para que lo que falta lo ponga el lector. Sí. Y de alguna manera contribuya también en parte a la escritura del relato, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿alguien tiene algo más que comentar? No. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos dicho bastantes cosas y este cuento, aún así, a pesar de todo lo que hemos dicho, hay que animar a los lectores a que lo lean y que lean a Stefan Zweig, que es un autor interesante y que aún tiene vigencia. Pues muy bien, pues aquí dejamos por hoy este programa de los Eternautas. Hasta la próxima.